Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya tenemos un video hablando sobre los orígenes del género policial y un video en el que aclaramos algunas cuestiones que podían resultar un poquito confusas sobre las estrellas errantes de Chesterton, que es el cuento que estuvimos leyendo. En este tercer video vamos a fusionar un poco las dos cosas y vamos a estar analizando entonces de ese cuento las características del género policial. ¿Está bien? Las que aparezcan presentes en ese cuento. Es un relato bastante clásico dentro de todo bastante clásico, así que la mayoría de las características del policial clásico, de enigma o policial inglés, las van a poder encontrar en las estrellas errantes de Chester. Bien, en principio, vamos a enumerar. Una de las características del policial clásico, fíjense que cuando yo digo policial clásico, de enigma o inglés, es la misma cosa. ¿Está bien? Las tres formas de llamar al mismo género. Una de las características es que ocurre en un ambiente de alta sociedad. Por eso cuando estuvimos analizando un poquito las estrellas errantes, yo hice tanto hincapié en el hecho de que por más que dijera ahí que era una casa de clase media, eso no es clase media, ¿sí? No es un lugar de alta sociedad. Supuestamente Leopold Fisher es un financista londinense muy adinerado, tan así que le regala a su ahijada 3 diamantes valiosísimos para Navidad. O sea, realmente eso no es una familia de clase media. Esto va a ser bastante característico del policial inglés. Esa sociedad que se pinta, esa alta sociedad que se pinta, se presenta como una sociedad muy organizada, organizada de una manera positiva y eficiente, y dentro de esa organización, dentro de ese orden, hay un elemento disruptivo. Ese elemento disruptivo va a ser el criminal. Pero el criminal es visto en el policial inglés siempre como una excepción. No como que el crimen fuera algo normal o habitual dentro de la sociedad. Que la sociedad tiene otra normalidad, ¿sí? Y esa otra normalidad es el orden. El elemento de ruptura, el elemento desviado es el criminal, ¿sí? La excepción. Bien, si ustedes se fijan acá, familia feliz, nochebuena, regalos, el vecino enamorado de la chica, una situación casi idílica si no fuera por la presencia del criminal que es el que rompe, digamos, con ese orden tradicional de la sociedad británica. Muy bien. Eh, en general, el policial inglés se va a estructurar a partir de unos pocos personajes. Es común una categoría teórica que usamos para hablar del policial clásico, que es la de el misterio de cuarto cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que se delimita en la narración muy claramente el ámbito en el que se va a producir el crimen, para que solamente los personajes que estén en ese momento, en ese lugar, integren la lista de los sospechosos. Tiene que ser un lugar hasta cierto punto aislado. En este caso sería justamente la casona esta en las afueras de Londres donde se va a cometer el crimen. Digamos, nadie que no estuviera participando de esa reunión familiar durante esa Nochebuena puede ser sospechoso del crimen, porque solamente los que estaban ahí en ese momento pudieron meterle la mano en el bolsillo al señor Fisher y sacarle los diamantes. Dentro de ese grupito acotado de personajes, eh, vamos a tener, bueno, al criminal, vamos a tener al investigador y vamos a tener a los sospechosos.
dentro de la lista de los sospechosos va a estar el culpable, pero en principio no sabemos quién es el culpable hasta que no se resuelva el relato. Bien, a lo largo del relato va a haber una serie de indicios que el lector acostumbrado al género estará muy atento a tratar de ir decodificando. Esto tiene que ver con que entre el autor y el lector en el género policial se produce una especie de pacto de lectura especial, ¿sí? Que algunos autores llaman fair play, ¿sí? El juego limpio entre el autor y el lector, en el que el lector trata de adivinar la trama antes de que se resuelva, ¿sí? El lector acostumbrado al género sabe que en el final del relato todo se va a aclarar. Entonces el cuento policial se convierte un poco en una especie de adivinanza. Vieron que en una adivinanza te plantean el enigma, pero vos sabés que si decís no sé, me rindo, te dicen la respuesta. Bueno, en el cuento policial pasa lo mismo. En el final te van a decir la respuesta. Entonces el juego consiste en que vos trates de adivinarla antes de que te la digan. Para eso entonces va a haber algunos indicios que el lector va a tratar de ir conectando para adivinar. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que generalmente esos indicios son falsos, ¿sí? O están mezclados los que son verdaderos con los que son falsos y al lector le cuesta mucho saber cuál es cuál. Entonces, si ustedes prestan atención en la lectura de Las Estrellas Errantes, hay un personaje que desde el principio dice que él podría ser ladrón, ¿sí? Ese personaje es John Krug, el vecino que está enamorado de Ruby Adams. Dice, si yo no hubiera nacido del lado correcto de esta pared, probablemente yo sería un ladrón. Y ahí él está planteando una cuestión que es una cuestión social, ¿sí? Gente que nace como Ruby con ciertos privilegios, como él mismo con ciertos privilegios, y gente que no. Y a esa gente que no nace con esos privilegios, dice él, no se siente en condición de juzgarla moralmente si se dedica al crimen, a la delincuencia. Porque justamente están en una situación injusta y desventajosa desde su propio nacimiento. Ahí se activan las alarmas del lector y dice, este puede ser el ladrón. Fíjate que ya está ahí dando indicios de que él dice, yo podría cometer este crimen, que es un periodista y demás. Es más, y esto también es muy común en el género policial, los otros personajes también se confunden por eso. Cuando se produzca el robo, cuando de repente Leopold Fischer se dé cuenta de que se revisa los bolsillos y no tiene los diamantes, del primero que van a sospechar va a ser justamente de John Krug. Y ahí el lector se tiene que dar cuenta de que estaba equivocado. Porque si los otros personajes sospechan de ese y uno también sospechó de ese, seguro que no es. La idea del género policial es que uno trate de adivinar, pero no adivine, ¿no es cierto? El único que va a adivinar va a ser justamente el padre Brown, porque para eso es el protagonista, para eso es el investigador y siempre tiene una capacidad deductiva que está muy por encima de la del lector y la de los otros personajes que siempre quedan como unos mamertos, ¿no es cierto? En algún caso incluso hay una especie de personaje que está específicamente pensado y colocado dentro de la trama para quedar como el mamerto que no entiende nada y con el que al final se termina identificando el lector que tampoco suele adivinar quién era el culpable. Y ese es el ayudante del investigador, digamos el Watson de Sherlock Holmes, ¿sí? Chesterton no usa ese personaje, ¿sí? Así que en Las Estrellas Errantes no va a aparecer el ayudante del investigador. El curita Brown siempre anda ahí solo resolviendo crímenes y misterios. Muy bien. Otra característica del policial clásico es que al tratarse
de una trama puramente deductiva, generalmente no se recurre a la violencia. No se recurre a la violencia ni de un lado ni del otro, ¿sí? El crimen muy frecuentemente es lo que llamamos un crimen de guante blanco, ¿sí? Es decir, un crimen planeado con tal precisión que no es necesario recurrir a la violencia, que se puede hacer limpiamente. Fíjense que en este caso, Flambeau impostó la personalidad de otra persona, ¿sí? Le robó la identidad a otra persona y estuvo haciéndose pasar por esa otra persona durante más de un año para llegar a cometer ese crimen, ¿no es cierto? Es toda una planificación perfecta hasta el último detalle que el mismo investigador termina admirándose y reconociéndole la genialidad y el ingenio que tuvo el criminal, porque es una mente maestra, ¿no? Entonces lo que se produce en general, es más, en Las Estrellas Errantes, Flambeau al principio habla de sí mismo como si él no fuera un ladrón, como si él fuera un artista, ¿sí? Porque lo que él hace no son crímenes, son obras de arte, están tan bien pensadas, son tan ingeniosas, tan cuidadas, incluso estéticamente, dice él. Él tiene un cuidado estético en los crímenes que va a cometer y que se ambiente cada uno en el decorado que mejor le sienta, o sea, es una especie de artista del crimen. Bien, entre este artista del crimen y el investigador se va a producir entonces una especie de duelo de ingenio, digamos, a ver cuál de los dos es más inteligente, si el que llega a cometer el crimen perfecto o si el investigador que logra descubrir ese plan que aunque parecía perfecto siempre tiene ahí una falla que le permite descubrirlo. En el caso del padre Brown, bueno, el final, no les voy a decir el final por si alguno no lo leyó, pero estaba perdido el padre Brown. Para cuando descubre quién es Flambeau, Flambeau ya se había escapado prácticamente con la joya, bueno. Pero ya, no vamos a decir más por las dudas, siempre hay algún cara dura que no te lee el cuento y no se lo quiero estropear. Bien, ahí tenemos entonces otra característica del cuento policial. Y una de las tal vez más importantes desde el punto de vista estructural es que el cuento policial se construye, el inglés, ¿no? El clásico, se construye a partir de una alteración cronológica en el relato. Es decir, no te cuentan las cosas en el orden en el que ocurrieron, porque si te las contaran en el orden en el que ocurrieron, no se produciría el enigma. Hay ahí como dos historias, esto lo analiza el teórico literario Ricardo Piglia, que fue además un gran novelista y un gran narrador de cuentos, que sería una historia superficial, que es la historia de la investigación, y una historia oculta, que es la historia del crimen, ¿sí? Lo que a nosotros nos cuentan es la historia de la investigación. La investigación siempre se produce después del crimen. No nos cuentan primero la historia del crimen, porque si a mí me contaran desde el principio que Flambeau se mudó a ese lugar haciéndose pasar por tal persona y estuvo durante un año visitando a la familia para que se creyeran que él era esa persona y así en la Nochebuena poder robarse esos diamantes, si nos lo contaran así desde el principio no habría enigma, nosotros sabríamos desde el principio qué personaje es Flambeau, cuál fue su plan, de qué manera planeaba acercarse a la familia, de qué manera iba a robar la joya y no habría ni intriga, ni suspenso, ni sorpresa, ni nada, ¿sí? Entonces tiene que haber esta alteración en el orden cronológico, que nosotros nos enteremos de todas estas cosas que en realidad pasaron antes, nos lo enteremos después, nos lo enteremos en el final, cuando el padre Brown, o Sherlock Holmes, o Hercule Poirot, o el detective que sea, nos aclara toda la trama por si no la habíamos entendido. Bien, más o menos estas características serían las del cuento policial clásico, ¿sí?
una trama puramente deductiva, un robo de guante blanco, dos genios intelectuales que se ponen a prueba uno al otro, pero sin recurrir a la violencia. En general, un contexto de alta sociedad muy ordenado y tradicional que se ve alterado por la presencia de un único criminal que es así como el elemento desviado dentro de esa sociedad más o menos perfecta. Bien, esto funcionó muy bien, fue un género muy exitoso durante muchos años. ¿Sí? Fue uno de los géneros literarios más exitosos del siglo XIX dentro de lo que sería la literatura popular, no la alta literatura. ¿Sí? Ahora, como todo género, si yo tengo una estructura, unos tópicos, unos personajes tan rígidos y los repito una y otra y otra y otra y otra vez, el público al final se termina cansando. Y por otro lado, las condiciones en las que surgió el género policial y de las que hablamos en el primer video también fueron cambiando. Entonces la mentalidad de la gente era distinta y ya no le interesaban las mismas cosas que le habían interesado en el siglo XIX. Así que el género policial sigue existiendo, pero generalmente van a ver que el formato es bastante diferente. En el siglo XX se volvió mucho más popular otro tipo de policial, que tiene ahora sí más que ver con la violencia, y que es lo que llamamos normalmente policial negro o policial americano. Acá también hay ciertas condiciones externas a lo literario que de alguna manera explican este cambio en el paradigma del género. Voy a hablarle de esto muy brevemente, ¿sí? Esencialmente hubo un periodo en los Estados Unidos de muy poquitos años, muy poquitos años, donde estuvo prohibido el consumo de bebidas alcohólicas. El periodo de lo que conocemos todavía como la ley seca. ¿Sí? Ese periodo, aunque fue muy breve históricamente, representó un cambio muy profundo en la cultura norteamericana. Esencialmente porque se dio una situación extraordinaria y es que la población no estuvo dispuesta a acatar esa normativa. Cuando en general los norteamericanos son puritanos, puritanos digo desde el sentido religioso, ¿no? Son gente muy dispuesta a acatar a la autoridad política, policial, ¿sí? Son muy respetuosos de sus leyes, por lo menos hasta ese momento. Entonces, el hecho de que una cantidad grande de gente estuviera dispuesta a seguir consumiendo alcohol de forma ilegal es un cambio de paradigma radical en la cabeza de los norteamericanos y que conlleva que tenga que construirse un mercado ilegal para abastecer a ese consumo, que es otra cosa completamente novedosa para su contexto social. ¿Sí? Va a ser el surgimiento de lo que llamamos el crimen organizado o las mafias. ¿Sí? Un robo de un diamante, como pasaba en el policial inglés, es una cosa que puede hacer una persona sola, valiéndose solamente de su astucia y sin que nadie la descubra. Ahora, tener toda una red para abastecer el consumo de bebidas alcohólicas no se puede hacer de manera disimulada y sin que nadie te vea. Necesitas camiones, necesitas barcos, necesitas locales, necesitas galpones, necesitas una embotelladora, destilería. No podés tener una fábrica de bebidas alcohólicas y un sistema de distribución y venta que pase inadvertido. Tiene que haber toda una construcción criminal detrás que va a ser lo que llamamos normalmente la mafia o el crimen organizado en los Estados Unidos. Ahí se van a acordar el Lucky Luciano, Al Capone, todos estos, ¿sí? Que habrán visto en las películas. Bien. Y que en principio forjaron sus grandes fortunas
traficando alcohol. ¿Sí? Pero para que esto exista, tiene que haber además más cosas que todavía sorprenden más al público norteamericano, y es que haya cierto nivel de complicidad de la policía, porque no puede ser que yo tenga un lugar donde vendo alcohol, como digo, galpones donde lo guardo, camiones donde lo transporto, y todo el mundo lo sepa, menos la policía. La policía tiene que ser cómplice de toda esa red, como, como actualmente, como, no sé, como en otras ocasiones podrá ser. Eh, con la prostitución o como con el narcotráfico, ¿sí? Que también necesito tener locales y todo el mundo sabe, menos la policía. Bien, ahora, que la policía estuviera de acuerdo con el crimen organizado, que fueran sobornados, todo esto le cambia la cabeza a los norteamericanos de una forma impensable. Y ahí surge entonces el policial negro, ¿sí? Este género donde el criminal no va a ser una excepción, no va a ser ahí la mota negra en esa sociedad blanca inmaculada, sino que nos va a presentar una sociedad que ya está toda sucia, ¿sí? Porque hay redes de crimen organizado, porque la gente abastece esas redes con su consumo, porque la policía y los jueces están también implicados y son sobornados y están corrompidos. Entonces es todo ya un planteo de una sociedad completamente corrupta. Esa va a ser eh, la consigna del policial negro o policial americano, que va a estar mucho más de moda en el siglo XX, ¿sí? Y ahí sí, el investigador ya no va a poder ser un razonador puro como Sherlock Holmes, que con su cabecita te descubría todo. No, acá el investigador va a tener que usar armas, va a tener que agarrarse a las trompadas y va a ser algo más parecido a lo que es el policial que ustedes conocen o que ven habitualmente en el cine, ¿sí? Bueno, les planteo eso porque una vez que hayamos analizado las estrellas errantes de Chesterton, que es el que ya analizamos, ahora vamos a leer algunos cuentos del siglo XX y van a ver que son un poquito distintos, ¿sí? Bien, lo dejamos acá para no hacerlo más largo. Cualquier cosa que tengan dudas me lo dejan por acá o me lo dejan en el Classroom y les contesto por ahí, ¿sí? Nos vemos chicos, cuídense.